Vamos a continuar nuestras actividades. Pues lastimosamente hemos perdido ya algunos días de clase y eso implica pues atrasarnos un poco en el programa, pero vamos a tratar de agilizar y acelerar lo más que podamos para cumplir con el contenido del programa. Posiblemente tengamos que trabajar algún par de sábados para concluir el programa en la medida de las posibilidades, pero en su momento lo indicaré si es necesario. Aunque pues al ritmo que vamos y por el tiempo transcurrido y si revisamos nuestro programa, hoy vamos a iniciar la segunda parte. Entonces vamos y quizá la próxima semana hacer algunos comentarios en relación a las deficiencias que pudimos establecer en el primer examen parcial, a efecto de que para el segundo pues tratemos de evitar incurrir en las mismas falencias que digamos pudieron haber cometido en este primer examen parcial. Bien, hoy, como les decía, iniciamos la segunda parte del programa y en el programa está establecido básicamente como tema toral el procedimiento común, es decir, el procedimiento normal, el procedimiento ordinario. Pero no podemos hablar del procedimiento común si no conocemos antes las formas legales o los medios que la ley ha establecido a los sujetos procesales para que el proceso penal nazca a la vida jurídica. En ese sentido, pues vamos a abordar en primer lugar lo relativo a lo que es los actos introductorios, para dejar definido y establecido cómo se inicia un proceso penal y que obviamente ese proceso penal se va a desenvolver o se va a desarrollar en el procedimiento común. Entonces no podemos hablar previamente a los actos introductorios lo que es el procedimiento común, porque para que el procedimiento común tenga vigencia es imperativo que, digamos, a través de los actos introductorios, ese procedimiento común pueda prácticamente llevarse a la práctica. Bien, en cuanto a los actos introductorios, el Código Procesal Penal, a partir del artículo 297, habla el capítulo 3º de los actos introductorios. ¿Y por qué se llama actos introductorios? Pues sencillamente la ley no define lo que es los actos introductorios, sino únicamente hace alusión al título de esos medios legales que la ley ha puesto a disposición de los sujetos procesales para incoar el proceso penal. Entonces, digamos, ¿qué serían para ustedes esos actos introductorios o cómo podríamos definir esos actos introductorios? Alguien que tenga una idea de qué son los actos introductorios y en qué consisten. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jessica. ¿Serían como que las formas o las maneras para dar inicio a un proceso penal? Así es, así es. Son las formas, los instrumentos, los medios que disponen los sujetos procesales para dar inicio al proceso penal. En efecto, eso es. ¿Alguien más quisiera opinar? Bien. Licenciado, ¿podrían ser los acontecimientos para dar inicio a entablar la demanda? Demanda no. Demanda es en lo civil. Bueno, ese es uno de los problemas que encontré en el examen parcial, porque yo entiendo que ahorita están cursando también Derecho Procesal Civil 1 o no. Todavía no, licenciado. Sí. No.
¿Qué civil están cursando ahorita? Civil 4. Ah, es que algunos o varios me pusieron demanda y cuestiones del Código Procesal Civil. Entonces me imaginé que por eso, que ya estaban cursando procesal civil y que obviamente a veces es lógico que uno se pueda confundir porque por los dos procesales, procesal penal y procesal civil. Bien, efectivamente el compañero decía que son las acciones, pero más que todo para iniciar el proceso penal, no una demanda, porque el término demanda generalmente es aplicable al derecho procesal civil. Aquí lo que nos compete es el proceso penal. Les decía que el código no define lo que es los actos introductorios. Sin embargo, vamos a tratar de exponer las definiciones. No se mira, ¿va? No se ve. Bien, pero no ha cambiado de... No cambia, ¿va? Permítanme, vamos a un momentito, por favor. Hoy sí se ve, compañeros. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Sí, Gracias. Sí, licenciado. Les decía que el código no da una definición de esta institución, de estos medios legales. Sin embargo, pues atendiendo algunas definiciones, se dice que los actos introductorios son los medios legales que tienen las personas jurídicas, individuales y colectivas para iniciar el proceso penal. Es decir, por redundancia, pues definitivamente, cuando se habla de actos introductorios, les decía yo inicialmente que se les denomina actos introductorios porque básicamente son los medios que disponen los sujetos procesales para iniciar el proceso penal. Es decir, que son los mecanismos que introducen los sujetos procesales al ejercer su acción penal, cuya pretensión es la persecución penal, para iniciar el proceso penal. El proceso penal, si bien es cierto, se puede iniciar de oficio por el Ministerio Público, sobre todo cuando son delitos de acción pública, es la excepción. Pues la regla general es que el proceso penal siempre va a iniciarse a requerimiento de una persona, en este caso víctima, agraviado, ofendido, o parientes, representantes legales, etcétera. Y definitivamente pues tendrán que hacerlo a través de los mecanismos que el Código Procesal Penal establece para ese efecto. La segunda definición dice que son las acciones jurídico-procesales que dan inicio al proceso penal. Pues definitivamente los actos introductorios constituyen una acción jurídico-procesal, porque si se inicia la acción penal, pues definitivamente tendrá que realizarse a través de un acto introductorio. Y vamos a ver enseguida cuáles son esos actos introductorios que el Código Procesal Penal ha puesto al alcance de los sujetos procesales para que en un momento determinado, si son víctimas de la comisión de un hecho delictivo, ellos puedan promover, puedan plantear, puedan, digamos, instar cualquiera de esos actos introductorios. ¿Y cuáles son esos actos introductorios que el Código Procesal Penal establece? Pues primero encontramos lo que es las formas. Primero encontramos lo que es la denuncia.
Ya, vamos a ver acá las formas, ¿cuáles son esas formas de iniciar el proceso penal? Bueno, la más común podríamos decir, y que en la práctica es la más, a la que más recurren las víctimas, es, digamos, la denuncia. Y la denuncia está regulada a partir del artículo 297 al 301 del Código Procesal Penal. Realmente el código tampoco da una definición de lo que es una denuncia, sino únicamente establece las formas en que ese acto procesal puede, digamos, instarse o promoverse. Si alguien dice, dos definiciones hemos expuesto en la presentación de lo que debe considerarse como denuncia. Y sencillamente se dice que la denuncia es un acto procesal por medio del cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un hecho que reviste características de delito de acción pública o falta. Y se insiste de que es un acto procesal porque definitivamente es una actuación, es una actitud que asume la víctima, que asume el agraviado u ofendido de un hecho delictivo que introduce al ámbito penal para que el proceso penal pueda surgir a la vida jurídica, es decir, que el proceso penal realmente se materialice. Porque el proceso penal, si bien es cierto, lo regula el Código Procesal Penal, pero en tanto no hay alguna acción, en tanto no haya una denuncia que le dé desarrollo a ese proceso penal, pues seguirá inerte como letra muerta en el Código Procesal Penal. Pero este proceso penal se activa, nace al ámbito jurídico o se lleva a la práctica a través de un acto introductorio. Y también se dice que la denuncia es la comunicación verbal o escrita que hace una persona a la autoridad competente sobre hechos delictivos de acción pública o falta. Y realmente la pretensión fundamental que conlleva la promoción de una denuncia es precisamente que el proceso penal trascienda, que el proceso penal surja, cobre vigencia, deje de ser letra muerta para convertirse en la práctica en un proceso cuyo desenvolvimiento se dará de conformidad a las formalidades o requisitos que establece el Código Procesal Penal. Veamos el artículo 297 del Código Procesal Penal que dice respecto a la denuncia. Artículo 297, ¿lo leo, licenciado? Por favor. Ok, artículo 297, denuncia. Cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía, al Ministerio Público o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado. Igualmente se procederá a recibir la instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Gracias. Bien, como ustedes pueden establecer de la lectura del artículo que el compañero nos hizo a favor, ahí el Código Procesal Penal habla de que la denuncia es obligatoria. La denuncia no necesariamente la tiene que plantear o la debe promover el ofendido, la víctima o agraviado, sino claramente el artículo 297 dice cualquier persona, es decir, que cualquier ciudadano que presencie la comisión de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. No necesariamente tiene que hacerlo la víctima del hecho delictivo. El Código Procesal Penal en eso es amplio y
definitivamente el legislador, al plasmar en el Código Procesal Penal ese imperativo de obligar a cualquier persona, a cualquier ciudadano, denunciar un hecho delictivo, es porque está protegiendo, digamos, a la sociedad, está velando porque la justicia pueda promoverse si no lo hace la víctima o el agraviado. O sea, realmente cualquiera de nosotros que presencie la comisión de un delito debe denunciar, porque así lo establece la ley. No debe esperarse que el ofendido o el agraviado denuncie, sino el Código Procesal Penal dice cualquier persona deberá comunicar. Ese deberá es obligatorio, es imperativo. Por escrito o oralmente a la policía, Ministerio Público, tribunal, el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. Entonces, ahí prácticamente el Código Procesal Penal nos está prácticamente señalando que no importa si seamos agraviados, si seamos afectados o parientes de la víctima para promover la denuncia, sino que es una responsabilidad ciudadana, es una obligación de la sociedad presentar esa denuncia. ¿Y qué pasa, digamos, si una persona va conduciéndose en la vía pública y presencia la comisión del homicidio de otra persona y sencillamente por evitarse problemas, por evitarse amenazas, por evitarse cualquier circunstancia, pues sencillamente no cumple con el artículo 297? ¿Habrá alguna responsabilidad penal de esa persona, o no de esa persona, sino de cualquier ciudadano que presencie la comisión de un hecho delictivo y no lo ponga en conocimiento de autoridad competente? ¿Será que incurrimos en alguna responsabilidad penal o no? Licenciado, ¿no sería omisión de denuncia? Ajá. No me acuerdo yo el fundamento legal. Pues tiene razón. ¿Y qué opinan los demás compañeros? Sí, hay delito también, es decir, ahí hay... tiene nombre, pero no se me escapó ahorita. Ajá. Sí, el compañero dice que hay omisión de denuncia, de acuerdo. Pero ¿será que el Código Penal lo regula o no? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Hilda. Perdón, compañera. No tenga pena. ¿Será que la persona que presencia un acto delictivo de esta manera y no lo denuncia se convierte en cómplice? Eso es lo que queremos establecer. No, cómplice no, porque no participó en el delito. Ajá. Digamos, porque cómplice, de acuerdo al artículo 36 del Código Penal, establece ahí quien coopere en la comisión del hecho delictivo. Como decía el compañero, ahí hay una omisión, ¿verdad? Entonces, la pregunta era si incurrimos en responsabilidad penal si no denunciamos la comisión de un delito del cual tenemos conocimiento. Sí, compañero. Licenciado, ¿podría haber una relación de causalidad conforme a la omisión de esa denuncia? No, por supuesto, hay una omisión y esa omisión implica, digamos, una conducta, ¿verdad? Hay una omisión, precisamente porque no se cumple con una obligación que establece o exige la ley. Vic. Sí. No es del artículo 457 del Código Penal. ¿Cuál? Artículo 457 del Código Penal. Así es, omisión de denuncia. ¿Le puede dar lectura, por favor? El funcionario
o empleado público que por razón de su cargo tuviera conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiere o retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de 100 o 1,000 quetzales. En igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejare de denunciar. Muy bien. En efecto, ese es el fundamento que, digamos, podemos invocar en un momento determinado. Si, digamos, una persona no denuncia la comisión de un hecho delictivo, teniendo conocimiento de él, ¿verdad? Por cualquier vía. Entonces, sí, como les decía, el Código Procesal Penal impone esa obligación. Y más que todo es para protección a la sociedad, a la ciudadanía. Porque ¿qué pasa si la víctima no lo denuncia? Pues ese hecho queda impune. Nadie no lo va a investigar el Ministerio Público, ¿verdad? Al menos que sea un hecho de notoriedad y que de oficio tenga que iniciarlo el Ministerio Público, si tiene conocimiento de él mismo. Pero si no, pues sencillamente ese hecho quedará en la impunidad. Licenciado, por ejemplo, podríamos tomar en este caso la comisión de denuncia por parte de la ministra de Salud. Por ejemplo, hace unos meses que habían salido unas pruebas de COVID vencidas y un lote de vacunas que se habían vencido también. Ahí tenía que haber puesto una denuncia. Pues sí, para que el Ministerio Público trabajara en eso, ¿no? Porque tiene que haber alguna causa penal. Sí, pero en el caso de funcionarios o empleados públicos, ahorita vamos a ver. ¿Manda? Dígame. Licenciado, buenas noches. En el caso particular que decía el compañero en relación de la ministra anterior, exministra, mejor dicho, ahí hay el Ministerio Público lo debió haber tomado de oficio. Sí, digamos, a raíz de a raíz de la información o noticia que se, digamos, difunde a través de los medios de comunicación, puede ser, digamos, un medio para que el Ministerio Público de oficio pueda investigar, ¿verdad? Aunque, como decía el compañero, pues también la ministra, al tener conocimiento de la Comisión de Hechos Delictivos como funcionaria o como empleada pública, tiene obligación. Y vamos a ver en un momentito la denuncia obligatoria que establece el artículo 298. Y donde impone la obligación a los funcionarios y empleados públicos de denunciar todo hecho punible que conozcan en razón de su cargo. Bien, entonces ya establecimos lo que el Código dice y la responsabilidad penal que puede tener cualquier persona en caso no denuncie la comisión de un hecho delictivo del cual tenga conocimiento. Artículo, decía la compañera, 457 del Código Penal. Incluso para no olvidarnos de eso, podemos hacer el llamado en el artículo 297 del Código Procesal Penal, ubicar el artículo 457 del Código Penal. Así para el día del examen, pues ya no tenemos problemas. Bien. Las formas de presentar la denuncia. El artículo 297 claramente lo dice. La denuncia puede presentarse en forma escrita o en forma verbal. Eso queda a discreción del denunciante. Y algo importante que el Código Procesal Penal recoge en el artículo 297 es el parrafito que dice: el denunciante deberá ser identificado. ¿Sí? Solo para corroborar, hacemos la llamada en el artículo 297 del Código Procesal Penal, del artículo 457 del Código Penal, ¿verdad? Y en el 457 pueden hacer también el llamado del 297 y 298. Bien, decía que las formas de presentar la denuncia de acuerdo al procesal penal, el artículo 297 es en forma escrita o verbal.
actualmente pues las dos modalidades son utilizadas, aunque hoy en día creo que la denuncia verbal ha tenido, digamos, podemos decir quizá mayor aplicación, sencillamente porque, digamos, eso implica de cierto modo evitar algún gasto económico, porque solo va al Ministerio Público, a la Policía Nacional o a un juzgado a promover la denuncia. Y en cambio por escrito, pues pudiera ser que si es una persona que no sabe cómo estructurar una denuncia, pues tendrá que recurrir a un abogado para que la faccione y la presente, o tendrá que acudir a un estudiante de Derecho del sexto semestre de la sección E para que pueda presentar la denuncia, ¿verdad? Entonces, y generalmente en la práctica... Pues, buenas noches. Lo que predomina es la verbaldía. Con una molestia, licenciado, fíjese que estaba conectada desde mi teléfono y estaba tratando de hacerle una consulta respecto al artículo 297 que estaban considerando hace un momento, y no sé si se puede o no, pero estaba yo tratando de comunicarme con usted y no sé, consulté a mis compañeros y no se escuchaba. No sé si hay alguien que esté muteando los teléfonos. Creo que es una falta de respeto, porque pues todos queremos participar o prestarle atención a su clase, ¿verdad? Y otra cosa es que uno se queda con dudas al suceder este tipo de situaciones. Mi consulta era que si en el artículo 297 se refiere solo a delitos de acción pública o pueden ser delitos que sean a instancia de parte, que una persona que haya presenciado esa acción pueda denunciar también. Sí, mire, el código claramente dice que tuviere acerca de la comisión de delito de acción pública, ¿verdad? Si somos, digamos, rígidos en cuanto a la interpretación de la ley, pues entenderíamos que solo se refiere a delitos de acción pública, ¿ya? Y no aplicaría en cuanto a delitos de acción pública dependiente de instancia particular, aunque tampoco la ley prohíbe en el sentido de que si usted tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo de acción pública dependiente de instancia particular, tampoco, digamos, es óbice para que usted no pueda presentar la denuncia. Sobre todo si partimos del artículo 5 constitucional, que habla de que es permitido lo que la ley no prohíbe. Entonces, y sobre todo, si usted va a poner en conocimiento de una autoridad la comisión de un hecho delictivo, pues eso ya es, digamos, podríamos decir que ya sería suficiente para que se procediera a iniciar la persecución penal. Como le digo, el Código Procesal Penal claramente dice que cualquier persona deberá comunicar, dice el último párrafo, conocimiento que tuviera acerca de la comisión del delito de acción pública. Sin embargo, pensando en que la justicia debe prevalecer, pues definitivamente, si queremos hacer extensiva la interpretación de la ley, podríamos pensar de que aun y cuando se tratara de delito de acción pública dependiente de instancia particular, pues algo importante también que hay que analizar es que la ley dice particular, y si interpretamos ese término en forma amplia, pues particular es cualquier persona. La ley no le dice víctima o agraviado. Entonces, aunque en los delitos de instancia particular sí dice víctima o agraviado. Pero, como le digo, podría en un momento dado presentarse la denuncia y no habría ningún problema. Muchas gracias, licenciado. Dice que no le entendí bien qué problema es el que usted estaba planteando. Es que fíjese que estaba yo conectada desde mi teléfono y yo estaba tratando de preguntarle esto desde hace un rato, cuando usted estaba desarrollando este tema. Yo hablaba y no se me escuchaba, entonces, o sea, yo sí tenía... Porque la estaban bloqueando. Exacto, y creo yo que es una falta de respeto, pues, porque fíjese que
creo que todos tenemos el derecho a participar, de aprender, de consultar, porque de eso se trata, de aprender, ¿verdad? Pero tuve que conectarme desde la computadora y ahí sí me dejó. Y en la clase anterior estuve conectada desde mi teléfono y no tuve ningún inconveniente. Bueno, lamento mucho pues esa situación. Esperemos que no haya sido ninguna situación de algún compañero, sino se haya debido a otras circunstancias. Lick, Sí, perdone, realmente. pero es que ningún compañero puede silenciar el micrófono de otro compañero más que solo la persona que creó el link de Meet, que sería usted. De plano la compañera tuvo algún problema o ella misma apagó el micrófono, pero ningún alumno puede apagar el micrófono a otro. Yo tengo entendido que se puede, compañera. Yo espero que no tengamos mayores dificultades en ese sentido. Lastimosamente, pues, dada el desarrollo y el avance que ya ha tenido la tecnología, pues puede ocurrir cualquier situación. Incluso en algunos otros cursos han habido algunos incidentes y algunos problemas durante el periodo de clase. Y esperamos pues que no ocurra lo mismo en este curso. Bien, entonces continuando con el curso, hablábamos de que, fíjense que ahorita incluso ya no puedo yo moverlas. Vamos a ver. Bien, entonces queda claro que las formas de presentar la denuncia son escritas o verbales. Luego, ¿ante quién se presenta la denuncia? También el artículo 297 es claro al decir que se puede presentar ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público o un juez o tribunal. Vamos a lo que el compañero decía en relación a la denuncia de los funcionarios. La denuncia obligatoria por razón de cargo, artículo 298. Por favor, si alguien le puede dar lectura al artículo 298. Artículo 298. Denuncia obligatoria. Deben denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia, denuncia o autorización para su persecución y sin demora alguna. Número 1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Número 2. Quienes ejerzan el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior. Y numeral 3, quienes por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tuvieran a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones. En todos estos casos, la denuncia no será obligatoria si razonablemente arriesgare la persecución penal propia del cónyuge o de ascendientes, descendientes o hermanos o del conviviente de hecho. Muchas gracias. Pues bien, la ley impone también, aparte de que es una obligación de cualquier ciudadano, también la ley hace referencia en el artículo 298 que todos los funcionarios, sin excepción, o empleados públicos que tengan conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, tienen la obligación de denunciar. Y el compañero citaba un ejemplo muy claro en relación a la exministra de Salud, que siendo ella o estando ella en el ejercicio de sus funciones, tuvo conocimiento de la comisión de hechos delictivos. Entonces, con fundamento en el artículo 298, numeral primero, debió haber o posiblemente sí haya promovido la denuncia. Entonces, digamos, en el numeral primero dice los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Por ejemplo,
Imaginémonos que la Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría en determinada institución del Estado y como resultado de esa auditoría estableció que había malversación de fondos o peculado o fraude, etc. Entonces los contralores y auditores que realizaron esa auditoría y evidenciaron o determinaron la existencia de hechos delictivos como malversación, peculado, fraude, etcétera, están obligados a denunciar. Y por eso es que ustedes han visto que en algunos casos la Contraloría, luego de hacer las auditorías respectivas, digamos, la Contraloría tiene secciones especiales, se llama la sección de auditorías de instituciones gubernamentales, a municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, en casos como esos, luego de realizar la auditoría, determinan que alcaldes, ministros o directores, etcétera, incurrieron en comisión de hechos delictivos, pues denuncian. Entonces, ese es un ejemplo de la obligación que tienen los funcionarios públicos de poner en conocimiento de la autoridad respectiva la comisión de hechos delictivos. Lo mismo ocurre con la SAT también, cuando la SAT determina que alguna empresa incurrió en defraudación fiscal, en contrabando, etcétera, están obligados a presentar la denuncia a la autoridad que corresponda. Luego encontramos en el segundo inciso o numeral, dice: quien ejerza el arte de curar y conozca el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida o la integridad corporal de las personas, con la excepción especificada en el inciso anterior. Este numeral básicamente se puede aplicar a los médicos, enfermeras, agentes de la policía, etcétera. Por ejemplo, en cada hospital nacional o centro, a veces en algunos centros de salud, existe siempre elementos de la Policía Nacional. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que en los hospitales nacionales hay siempre una delegación de la Policía Nacional, o no una delegación completa, pero por lo menos siempre habrá uno o dos elementos? ¿Por qué? Buenas noches, si me permite, fíjate que los PNC que están en los hospitales regularmente, ellos cubren ese puesto para tomar nota de delitos en flagrancia, es decir, por ejemplo, cuando ingresan personas heridas por arma de fuego, personas accidentadas, Así es. Hecho de violencia, o sea, producto de un hecho de violencia, ellos realizan un informe, una denuncia, digámoslo así, por escrito. Trasladan a sus sedes policiales porque están asignados a otras sedes, simplemente los mandan a cubrir ese puesto y luego las trasladan estas sedes al Ministerio Público para que se les dé seguimiento. Algunos se informan directamente a las unidades de investigación para que lleguen directamente a los hospitales, por ejemplo. El peor enemigo de nosotros en esta batalla es el miedo. El miedo es tremendo y nos hace gran daño. Por día que yo me siento. Entonces, como le decía, la función de esos PNC es básicamente eso, hacer las denuncias de los hechos que consideren que hubo un mano criminal, o sea, es decir, que sean producto de un hecho de violencia. Exacto. ¿Verdad? Sí, efectivamente, esa es la función. Y como les decía, en el numeral 2, pues precisamente la policía, como usted bien lo dice, al tener conocimiento del ingreso de una persona lesionada o herida por arma de fuego, arma blanca, etcétera, o incluso accidentes, toma nota. Y prácticamente ese informe que él redacta es prácticamente como una denuncia. Y también a los médicos o enfermeras, imaginémonos que llega una persona herida con arma de fuego y que la policía no tomó nota, y aun y cuando la policía tomó nota, el médico que atiende o los médicos que atienden a ese paciente y las enfermeras, si tienen conocimiento que ingresó por heridas por arma de fuego y que murió en el hospital, pues también tienen la obligación de denunciar. Y
los médicos, perdone que lo haya interrumpido. Fíjate que, de hecho, los médicos en esas circunstancias tienen que hacer un llamado directamente al Ministerio Público cuando ingresa una persona por arma de fuego. Ajá. Es decir, por ejemplo, ellos llaman a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Ajá, tal, en recepción, porque cuando se generan los registros médicos, de una vez le ponen número de expediente tanto al hospital como causa penal del Ministerio Público. ajá. Por el tema de, como usted bien lo decía, de derechos de violencia, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de denuncia obligatoria, generalmente ellos no redactan el documento como tal, simplemente lo hacen ver en el informe médico, Claro. que se le llamó al auxiliar de turno de la Fiscalía de Vida, ¿verdad? Pero, y eso sí cuenta como denuncia, o sea, mi pregunta es esa, porque ellos por lo general no redactan un documento en sí, o sea, ellos notifican al Ministerio Público y posteriormente se notifica a DEIC para que lleguen las unidades de investigación, tanto del Ministerio Público, de ICRI y de PNC, pero, o sea, un documento como tal, no, sino que simplemente va a derivar. Es un informe. Ajá. Sí, es un informe en el cual ellos, aparte de datos, si es que digamos salen, digamos datos, si es que obtienen datos del paciente, pues aparte de esos datos indican pormenores en lo posible del hecho, ¿verdad? Entonces ese informe prácticamente, si no ha habido ninguna denuncia aún, pues puede servir de base para que el Ministerio Público proceda como corresponde. Sí, pues sí, de hecho esos informes se utilizan solamente referenciales. Ajá. Porque, sí, por ejemplo, supuesto, pero es ya digamos, le da a usted una noticia de qué fue lo que aconteció. Y precisamente para eso está la investigación, para profundizar y ampliar la misma. Ok, ahí estamos, gracias. Bien, entonces, y también decíamos, la ley hace tanto en el numeral 1 como en el numeral 2 hace una excepción. Dice, salvo que el caso de que pese sobre ellos deber de guardar secreto. Y lo mismo ocurre en el numeral 3. Y digamos, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, imaginémonos que un médico atendió a una paciente por aborto y que la paciente, digamos, un médico particular, por ejemplo, la paciente vaya con un ginecólogo y le cuente, o alguien, y digamos o digamos, decirle al médico, a uno, o no sé, digamos, por un delito de violación, y que, digamos, ella le cuente al médico que fue violada y como consecuencia de esa violación está embarazada. Y que el médico le dice, mire, y ella le dice, o se indica a la persona que la violó, pero por X o Y circunstancia ella no quiere que esa denuncia se investigue o ese hecho delictivo se investigue. Y le pide al médico que ella le confesó eso, pero con la condición de que el médico no revele esa información, en lo que es el secreto profesional. Veamos lo que dice el artículo 423 y luego el 422 del Código Penal. Por favor, 223 primero y luego 422. ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 223. Revelación de secreto profesional. Con justa causa, revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionare o pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años o multa de 100 a 1,000 quetzales. Así es. Digamos, prácticamente ahí el Código Penal se correlaciona con el, digamos, 98, numeral 1 y 2 del Código Procesal Penal.
cuando hace la excepción de que los funcionarios o empleados públicos o las personas que se dedican al arte de curar tengan conocimiento de la comisión de hecho delictivo, pero que no están obligados a denunciarlo porque esa información fue recibida bajo secreto profesional. Ahora veamos el artículo 422. Artículo 422. Revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tengan conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Muy bien. Entonces, ahí prácticamente la ley, al hacerla en el artículo 298, al hacer la excepción en esos dos numerales, pues se ampara en los artículos 422 y 223. Incluso también pueden hacer ese llamado en el artículo 298 de esos dos artículos del Código Penal, 223 y 422, y lo mismo en esos artículos, hacer el llamado del 298. Bien, y luego vemos el contenido o los requisitos que el Código Procesal Penal exige para presentar una denuncia. La denuncia en la práctica pues es una de las formas de actos introductorios que no tiene mayor formalidades, mayores requisitos. Sin embargo, pues eso no significa de que la ley no haya regulado al respecto. En ese sentido, el artículo 299 establece requisitos mínimos que debe cumplirse al presentar una denuncia por escrito. El artículo 299... Artículo 299. Contenido. La denuncia contendrá en lo posible el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los partícipes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Muchas gracias. Como ustedes pueden apreciar, son mínimos los requisitos que establece la ley, porque la denuncia pues no requiere mayores formalismos. Básicamente porque, digamos, su función es, digamos, accesar o que la persona tenga acceso a la justicia y no exigirle muchos requisitos que en un momento dado, pues a veces son innecesarios. Entonces, sin embargo, en una denuncia escrita, pues debe cumplirse con esos requisitos. Aunque si ustedes ven una denuncia en un momento dado, van a determinar que muchas veces no se cumple con estos requisitos, pero aún así se les da el trámite correspondiente. Bien. Lick, pero dijo, perdón, dijo por escrito, puede ser, esto lo mismo escrito o verbal, ¿verdad? Sí, esto es más que todo para las denuncias escritas. Licenciado, una pregunta. Porque en las denuncias verbales sí se cumplen y generalmente las denuncias verbales, tanto en el Ministerio Público como en la policía, tienen ya formatos, ya solo para ingresar datos y el hecho, fecha, etcétera, etcétera. Sí, diga, Oscar. Sí, solo una consulta. Es que veo que en el artículo 299 dice que la denuncia tendría que contener elementos de prueba, pero por lo que yo entendí cuando con lo de la querella, es cuando uno está aportando las pruebas para que el MP pueda inicie la investigación, pero en la denuncia solo se da a conocer el hecho al MP para que éste recabe las pruebas. Disculpe, no sé si lo habré entendido yo mal, o habrá alguna diferencia con las pruebas que se dan en la denuncia y otras en la querella. Sí, bueno, vamos a ver más adelantito las diferencias que hay entre denuncia y querella. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el artículo 199 sí es categórico y dice que
debe presentarse pruebas, pero si las tuviere, por supuesto, pero si no tiene pruebas, no debe cumplir con ese requisito, ¿verdad? O sea, la ley, no obstante, señala que si usted tiene pruebas al momento de presentar su denuncia por escrito, cuenta con pruebas, por ejemplo, declaración de testigos que vieron el hecho, o tiene documentos, o algún otro medio probatorio, pues los puede presentar o mencionar en la denuncia y que después puedan ser recabados. Entonces, pero si no tiene pruebas, pues no está obligado a presentarlas. Más que todo, si cuenta con ellas, pues definitivamente, de una u otra manera, al usted proponerlas en su denuncia, coadyuvaría para que el Ministerio Público, digamos, las recolecte, si es que hay que recolectarlas o recabarlas en alguna institución o algún otro lado, si usted no las aporta, pero con que lo mencione, por ejemplo, y señale dónde puede ser recolectado o recabado, pues ya el Ministerio Público lo hará, ¿no? Pero sí, como dice la ley, si hay pruebas, pues debe presentarlas o mencionarlas. Perdone, fíjate que a mí me llama la atención algo que estaba mencionando usted con relación al secreto profesional. Ajá. Entonces, yo entiendo que secreto profesional se da básicamente institucionalmente. ¿Se da qué? De manera institucional, es decir, que hay situaciones que dentro de la propia institución no se pueden tocar por tema de secreto profesional. Por ejemplo, no revelar detalles de una investigación o de funcionamiento de algunos mecanismos. Ajá. Ahora, otra de mis dudas era con relación a las excepciones, porque hablábamos de los elementos formales de la denuncia en el artículo que leyó la compañera, pero por ejemplo, ¿qué sucede con los principios de la ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas? Ajá. O el antiformalismo, es decir, que no necesariamente tiene que presentarse la denuncia por escrito. No. Por eso les decía yo que, digamos, sí, no obstante que el artículo 299 establece esos requisitos mínimos, yo les decía que en la práctica y en la realidad, si ustedes van al Ministerio Público, policía, y sobre todo, digamos, cuando una persona sin mayor instrucción, sin mayor formación presenta una denuncia, pues sencillamente solo sus datos generales y el hecho cómo ocurrió. Y eso es suficiente para que el Ministerio Público, la policía, la admita e inicie la investigación respectiva. Si bien es cierto, hay requisitos, pero en la realidad y en la práctica, muchas veces hay denuncias que no reúnen esos requisitos. Pero eso tampoco es motivo para que no se admita su trámite y que no se proceda a la investigación, y sobre todo cuando son delitos de acción pública. Efectivamente. Bueno, pues, por ejemplo, de lo que hablaba compañero del ofrecimiento de pruebas, hay una situación de la obtención legal de medios. Por ejemplo, cuando uno tiene grabaciones, ajá, o tiene cámaras de videovigilancia en su inmueble y eso captó el hecho captó el momento que se da un hecho delictivo, el procedimiento correcto es dirigirse al Ministerio Público y solicitar que un técnico de protección de evidencias sea quien vaya o quien se presente al lugar a extraer la información. Por ejemplo, soy víctima de extorsión y tengo los mensajes, las llamadas en mi teléfono, para que esto tenga un valor probatorio que se pueda utilizar como medio de prueba a la hora de un proceso, luego de la investigación y demás, ¿verdad? Tiene que ser técnico del Ministerio Público de extracción de medios quien recabe esa información. O sea, sí la puedo presentar yo voluntariamente, es decir, ofrecer, como se decía, documentos, fotografías y qué sé yo, todo lo que uno pueda aportar como elementos de prueba de un hecho delictivo, tanto el Ministerio Público como la policía. Los indicios se presentan al Ministerio Público porque la policía no lo recibe. Dicen, no, eso hay que embalarlo y tiene que venir MP. En todo caso, si fueran indicios que deben ser tratados, por ejemplo, por INASIF o por DIGECAM, hablando de fluidos o armas, pues entonces ahí se coordinan técnicos directamente por parte de la PNC. Pero sí, o sea, cuando uno va a ofrecer un indicio o un elemento de prueba dentro de un proceso, tiene que hacerlo a través del Ministerio Público.
para que se faccione el acta mediante la cual le va a dar el valor probatorio al auxiliar a cargo. Sí, mire, dependiendo del tipo de evidencia que sea, porque, por ejemplo, en un delito de robo, imaginémonos que una persona de forma violenta le despojan de su teléfono celular y un reloj, y que usted presente su denuncia y acompañe esa denuncia a la factura del teléfono y la factura del reloj, pues ahí no fue necesaria la intervención del técnico ni del perito en evidencias para embalar la misma, porque, digamos, usted la acompañó, ¿verdad? Por eso le digo, no en todas las evidencias efectivamente tiene intervención el técnico en escena de crimen o el técnico en recolección de evidencias, ¿verdad? Claro, no, es que hay algunas que sí, obviamente. Sí, en los ejemplos que usted ponía, sí. Por ejemplo, la sustracción de información de un aparato telefónico, porque no lo puede hacer cualquiera, pues tiene que ser un técnico especializado. O la intercepción de llamadas, o las grabaciones de los vídeos que usted tiene en su casa, o etcétera, pues definitivamente ahí sí tiene que intervenir un técnico para sustraer la información y embalar la misma, ¿verdad? Para efecto de que no sea cuestionada o esa evidencia y que la defensa pues diga que fue obtenida arbitraria o ilícitamente, etcétera, etcétera. Claro. Gracias, Lick. Para servirle. Licenciado. Buenas noches. Yo tengo una duda y tal vez se sale un poco del tema y no sé, ¿verdad? Pero la voy a plantear. Por favor. Fíjese que tengo un caso muy cercano, que hay una chica de 16 años, si no estoy mal, que se salió de su casa. Ajá. Por motivos de que la mamá tenía maltratos con ella. Ajá. Y la una es que la mamá tuvo una orden de Alba Kennedy, creo yo, que la cuidaron y apareció la chava, pero apareció embarazada. Ajá. Por lo que se sabe de la chava, obviamente se fue con una persona ya casada, mayor, muchísimo mayor, y tuvieron el proceso de la PGN. Ajá. Ahora mi pregunta es, ¿por qué es que no agarraron al señor por tema de violación o qué procedía ahí con la persona mayor? Ya, bueno, primero partamos de la pregunta si presentaron o no la denuncia, ¿verdad? 1, 2, si digamos pudo haber tenido el Ministerio Público, en este caso si es violación, pues obviamente es un delito de acción pública y que no requiere denuncia de la parte afectada o parientes. Si el Ministerio Público tiene conocimiento de eso, de ese hecho delictivo, debe investigar. Y del resultado de la investigación, pues ya se determinará si en efecto hubo intervención o participación del sindicato para luego, ya con los medios de investigación que tenga el Ministerio Público y que vinculen a esta persona con el hecho, pedir la aprehensión y procesarlo, ¿verdad? Pero, por supuesto, eso tendrá que hacerse, porque tampoco el hecho de que la persona aparezca y luego, digamos, aparezca embarazada y diga que la violó determinada persona, no es suficiente para ordenar la aprehensión, sino que hay que investigar y hay que establecer si en efecto hubo o no violación y si la persona a quien se le está atribuyendo ese hecho delictivo efectivamente participó en el mismo. O sea, todo es un proceso. O sea, no basta con que la persona diga, mire, me violó X persona y quedé embarazada. Entonces, eso hay que menor de edad. Ajá, exacto. Ok, entiendo. Yo pensé que por ser menor de edad, la otra persona ya mayor, sí corría algún delito. No, de que digamos, si se determina que esa persona participó en el hecho, por supuesto hay que procesarla. Pero no se puede, digamos, ordenar su detención. No se puede, exacto, no se puede ordenar su detención ni su procesamiento solo con la sindicación de la agraviada. Si no, cualquiera podría decir, mire, fulano de tal me violó. Y sí, y a detenerlo y procesarlo, no.
previo a eso tiene que haber una investigación y que esa investigación refleje o evidencie la presunta intervención o participación del imputado en el hecho delictivo. Ok, entiendo. Gracias, licenciado. Muy amable. Servirle. No, pues, si es menor de edad, de que hay delito, hay delito. Pero para determinar la responsabilidad de la persona, tiene que probarse, ¿no? No es sencillamente de que por ser menor de edad, ya solo es por el hecho de ser menor de edad, ya detener a la persona, no, sino que hay que investigar previamente. Pero esa denuncia solo puede licenciado. Puede hacerlo la persona, la víctima o también sus parientes. Sí, pero digamos en ese caso, en principio habría que determinar bajo qué circunstancias localizaron al adolescente. Sí, por eso le digo, todo eso lo va a establecer la investigación. Acompañada del sujeto, pues sí cabría una flagrancia, por decirlo así, por sustracción de menores, y sí hubieran podido detenerlo por parte de la PNC. El tema es que el embarazo se iba a evidenciar posteriormente. Claro. Digámoslo así, ¿verdad? Porque en ese momento no sabía que estaba embarazada. Y primero había que acreditar si en efecto hubo violación o no. Claro, segundo, el embarazo se determinará si el nuevo ser digamos, es hijo de la persona, y eso pues se establecerá a través de un examen de ADN, etcétera, ¿no? En todo caso, si el adolescente se queda, porque recordemos también que si el adolescente dice que se fue voluntariamente con la persona, y si cuenta dentro de la edad donde puede consensuar relaciones sexuales, ella no va a presentar denuncia. Entonces, en todo caso, sería básicamente solo lo que pasa es que en este caso, aun y cuando la persona haya ido voluntariamente, pero ahí sí, por el hecho de ser menor y la persona adulta, saber que en un momento dado está cometiendo algún hecho delictivo, eso sí puede ser sancionado, aun y cuando la persona diga que voluntariamente decidió irse. Pero por ser menor de edad, sí puede tener responsabilidad, no se puede, sino tiene responsabilidad penal en la persona. Ya. Es decir, que ahí la situación podría partir de un tema de paternidad, por decirlo así. Sí, exacto. Hay que probar la paternidad, definitivamente, probar la paternidad en su momento. ¿Y cómo? Pues a través de una prueba de ADN. Entendido, Lick. Sí, porque digamos en todo caso, si se determina la paternidad, se prueba que efectivamente es el progenitor esta persona, entonces ahí tendría tanto responsabilidad civil y una responsabilidad penal aunado a ello. Por el tema de que aún a sabiendas que era adolescente, pues consensuó tener relaciones sexuales y fruto de ello el embarazo. Claro. O sea, por ahí estaría la cuestión, ¿verdad? Sí. Pero partiríamos de la paternidad, de demostrar que efectivamente es el padre de la nueva. Sí, ahí compañeros dicen que aun y cuando sea menor de 14 años, pero sí hay violación por ser menor de edad, ¿verdad? De que definitivamente hay violación, pero ¿quién? Había que determinarlo a través de la investigación. Y como usted dice, y luego la paternidad a través de un examen de ADN. Entendido, gracias. Bien, elementos de la denuncia dice... Es una declaración de conocimiento de uno o más hechos delictivos, porque, como dice el mismo artículo 297 del Código Procesal Penal, se pone en conocimiento de una autoridad la comisión de un hecho delictivo de acción pública. Luego dice, se realiza ante autoridad competente. Y obviamente una denuncia, por eso el Código Procesal Penal claramente indica ante qué autoridad se debe presentar. Porque la denuncia no se puede presentar ante cualquier autoridad, sino que el Código Procesal Penal claramente dice que es ante el Ministerio Público, la Policía Nacional o un juez o tribunal, ¿ya? Y luego dice, puede hacerse por cualquier persona, haya o no presenciado el hecho delictivo. Aunque aquí pues no necesariamente haya presenciado, pero sí tiene conocimiento, ¿ya?
porque el código también hace lo dice, si tuviera conocimiento, no necesariamente haber presenciado. Si por, digamos, información se entera, pues puede presentar la denuncia. Y el denunciante dice no queda vinculado al procedimiento, es decir, que basta con que la persona inste, promueva o plantee la denuncia para que se proceda a la investigación sin que eso implique que, digamos, la persona quede obligada a estar vinculada al proceso. Basta con que cumpla con esa responsabilidad que la ley le impone de presentar la denuncia correspondiente. Licenciado, sí, dígame. Una pregunta, mire, sea que cualquier persona, ya sea doña Metida, que diga que tiene conocimiento de algo que le contó doña fulanita, puede hacer la denuncia sin tener la certeza de que el delito se cometió, aunque se está cometiendo el delito. Sí, mire, como dice, como le decía, si interpretamos la ley, dice cualquier persona deberá comunicar por escrito o oralmente a la policía o a un tribunal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de beneficio público. O sea, el código es muy amplio en ese sentido. Es decir que permite que la persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo por cualquier medio, cualquier forma, pues debe denunciar. Ya, si, como les decía, precisamente para eso está la investigación, para determinar si en efecto la persona que denunció tenía o no razón. Porque pueden darse los casos también que solo por querer perjudicar a otras personas se puede ir a presentar una denuncia. Entonces incluso hay también sanción por presentar denuncias falsas, que es un delito. Entonces, una persona, pues una vecina, por ejemplo, u otra vecina le comenta, mire, fíjese que en tal lugar, o la hija o el hijo de fulano y sultano lo atacaron con arma de fuego, y fíjese que el que le disparó fue fulano de tal, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona pues puede ir en un momento dado al ministerio a decir, mire, yo tengo conocimiento que el hijo del señor fulano de tal fue herido por arma de fuego en tal día, en tal dirección, y aparentemente o presumiblemente el hechor es fulano de tal. ¿Ya? Entonces ya la investigación determinará si es cierto o no la información que proporcionó. ¿Estamos? ¿Le puedo hacer una pregunta? Disculpe. Por favor. Nora. En caso de los centros donde están privados de libertad, me refiero más que todo para donde están los adolescentes. Ajá. Los directores a veces tienen un abuso de autoridad. Ajá. Y también como estábamos atendiendo en el caso anterior, hay cosas también que son irresponsables en ciertos trabajos que ellos hacen. Por ejemplo, llevarles a adolescentes un microondas para que ellos lo tengan en el dormitorio. Ajá. Estas son cosas que no se deben de hacer, pero los monitores, que son los encargados de cuidar a los adolescentes, dicen, ¿cómo voy yo a denunciar al funcionario si estoy con miedo de perder mi plaza, verdad? Ajá. ¿Cómo se haría en este caso? Yo le planteo porque yo tengo conocimiento de varios monitores que están con ese temor. Ajá. Pero como dice usted también, se queda impune esas cosas porque no hay una persona que lo denuncie, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Cómo podrían ellos cuidarse para que no los despidan a la hora de saber que ellos fueron los que los denunciaron? Bueno, incluso él puede presentar la denuncia y hacer esa advertencia o hacer esa salvedad de que él tomó la decisión de presentar la denuncia con el riesgo de que al tener conocimiento su superior o la persona que se indica por ser la autoridad de ese centro vaya a dejarlo sin trabajo.
incluso podría, digamos, en el momento de presentar la denuncia, pedir alguna protección en este caso al director general de presidios, para que tenga un respaldo o un apoyo, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Y generalmente, pues a veces eso no se da, como usted dice, por temor, por amenazas o por otras circunstancias. Entonces, ahí, pues la forma de poder denunciar eso es, ahí sí que armándose de valor y, en cierto modo, pedir un apoyo a las autoridades superiores, incluso al ministro de Gobernación, del cual depende la dirección del sistema penitenciario, para que en un momento dado no adopten o tomen represalias contra él por denunciar los hechos delictivos que están aconteciendo en ese lugar. Disculpe, en este caso, por ejemplo, está incluyendo ahí el señor secretario, porque es en el de menores. Entonces está el señor secretario que ya estuvo como subsecretario. O sea, sí tiene el informe y sabe cómo son. No, incluso si la persona o las personas trabajadoras tienen temor, no solo por el perder el trabajo, sino porque puedan atentar contra su vida o su integridad física, una forma es, digamos, tal vez llamar a un medio de comunicación para que saque la noticia y en base a esa noticia proceda al Ministerio Público a investigar. Prácticamente sería como que se unieran todos los monitores, ¿verdad? Para poder... Sí, o no necesariamente, sino como le digo, que digamos que esa información salga en un medio de comunicación y que eso sea suficiente para que el Ministerio Público pueda investigar. Licenciado, mire, ahí aplicaría que la compañera Sandra Elizabeth, creo que se llama ella, puede denunciar porque tiene el conocimiento de lo que está pasando, sabe el nombre de los monitores, sabe todo, sabe hasta el nombre del secretario. Entonces ella puede ir al Ministerio Público y presentar la denuncia. ¿Verdad? Se podría hacer, ¿verdad? En base a lo que estamos hablando de los elementos de la denuncia. Exacto. Así es. Pues sí, en realidad lo que ocurre es que aún hay mucha cultura de temor y de silencio. Eso hace que por esas circunstancias pues no se ponga en conocimiento de las autoridades la comisión de hechos delictivos. No sé si alguien quiere opinar más al respecto. Bien, la verdad es que... Perdone, no era con relación a ese tema, sino en el tema de la denuncia. Cuando decía que tal persona iba a hacer la denuncia, de acuerdo a lo que le habían... de acuerdo a lo que ella tenía conocimiento, la presenta ante el Ministerio Público y el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes, pero resulta que es falso, no porque la señora haya querido mentir sobre sino que es falso, se comete ella habrá algo que le puedan imponer a ella, alguna sanción o algo. Lo que pasa es que en estos casos sí, efectivamente hay una serie de circunstancias que pueden darse, porque pudiera ser que la señora solo haya tenido una información sin cerciorarse o sin determinar que efectivamente era real lo que le estaban comentando, ¿ya? Entonces, en estos casos, pues definitivamente con el hecho de presentar la denuncia, pues se puede determinar si en un momento dado hubo o no alguna mala intención o una denuncia falsa, etcétera. Por ejemplo, veamos el artículo 453 del Código Penal, que habla de la acusación y denuncias falsas. Si alguien le puede dar lectura al 453.
Acusación y denuncias falsas. Quien imputare falsamente a alguna persona hechos que, si fueran ciertos, constituirán delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. Si esta imputación se hiciera ante funcionario administrativo judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. No podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando en el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivos se haya declarado calumniosa la acusación o denuncia. Sí, por ejemplo, una persona va, en el caso que usted planteaba, una persona va a denunciar a alguien, pero resulta que a través de la investigación se determinó que era una denuncia no cierta. Entonces, pero digamos, a esta persona, de acuerdo a la ley, al segundo párrafo, no se le puede, digamos, procesar si no lo dice una sentencia, si en una sentencia se declara que esa imputación fue falsa o a través de un sobreseimiento, ¿ya? Entonces, porque en este caso, digamos, a través del proceso se determinó que en efecto era una acusación falsa, pero esa acusación falsa tiene que ser declarada por un juez en una sentencia, y si la sentencia así lo decide y así lo declara, entonces en base a esa sentencia se puede procesar al denunciante que lo hizo falsamente. ¿Verdad? Gracias. Sí. Madeline Isabel levantó la mano, no sé. No, licenciada, yo ya planteé mi pregunta, dejé la manita levantada, perdón. Ok. Va a ser buena diputada. Bien, si ya no hay preguntas, compañeros, nos tocaría hablar sobre el segundo acto conclusivo, que es la querella, pero mejor dejamos pendiente para jueves porque pues habría que abordar otros puntos. Entonces dejamos ahí la clase y nos vemos el jueves, primero Dios. Gracias, Lee. Buenas noches.